Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a este canal de José García Sachs. Le doy la más cordial bienvenida a todos. Aquí hablamos de diferentes temas de interés y en esta ocasión estamos comenzando un nuevo podcast y este podcast se trata de cómo manejar mis finanzas personales o cómo aprender a manejar las finanzas. Este es un acercamiento a través de diferentes episodios donde vamos a hablar de mayordomía bíblica, donde vamos a hablar del manejo de las finanzas. Existen varios acercamientos y varias formas en las que podemos hablar de las finanzas. Una de ellas es el aspecto contable. También está el aspecto eminentemente administrativo financiero, donde hablamos de tareas específicas y cosas que se deben hacer, como un presupuesto, proyecciones, ahorro, inversiones, etcétera. Pero en este podcast, aunque vamos a tomar algunos aspectos en algunos momentos, también vamos a hablar acerca de un acercamiento más bíblico sobre qué dice Dios acerca de las finanzas y también vamos a hablar acerca del carácter. El tema del carácter nos va a revelar los motivos del corazón. ¿Por qué compro de la forma que compro? ¿Por qué gasto de la manera que gasto? ¿Por qué no puedo ahorrar? ¿Por qué hago esto o lo otro? Y hay diferentes perfiles de personas. Hay personas que les gusta ahorrar demasiado por ver un número en su cuenta y no se comen un plato de comida, sino ahorran primero. Hay personas que son extremadamente frugales y no quieren comprar absolutamente nada porque tienen temor de perderlo todo en un momento. Hay personas que no piensan en eso, sino que gastan completamente y se endeudan. Hay personas que no tienen idea de qué está pasando con sus finanzas, pero el tema es muy importante y creo que todos podemos aprender. Una nota importante aquí es que todos estamos en el camino aprendiendo. Yo sigo aprendiendo y parte de los consejos que doy son basados en experiencia, en haber quebrado anteriormente, en haber tenido problemas financieros y aprender a levantarse nuevamente. Hay varios aspectos en los que entonces todos podemos aprender y crecer y les invito a que me acompañen en este podcast. Nada más quiero recordarles que está disponible el libro Futuro de Esperanza en amazon.com. Puede buscar amazon.com Futuro de Esperanza José García. Ahí lo va a encontrar. En este libro cuento historias de personas que se han levantado a pesar de las circunstancias, que han atravesado por problemas y se han podido levantar nuevamente. Así que si lo puede adquirir, le invito a que lo haga. También está como PDF y como en libro de papel. Y también en el canal de José García Sachs en YouTube o en los diferentes medios donde el podcast está siendo presentado. Les recuerdo que tenemos el podcast sobre resiliencia. Son 10 episodios donde hablamos sobre la resiliencia, la capacidad de levantarse después de haber tenido un revés o un fracaso en la vida. Hay muchos consejos que pueden ser de utilidad para todos o para alguien que conocemos que esté pasando un tiempo de dificultad, porque dificultad pasamos todos, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a nuestro podcast. Comenzamos hoy cómo aprender a manejar las finanzas o cómo manejar las finanzas personales. Quiero dar hoy 3 consejos, 3 puntos dentro de este episodio número 1. El punto número 1 es la definición de la mayordomía bíblica. ¿Qué dice Dios acerca de eso? El punto 2 es el papel de Dios como dueño de todo. Y el tercer punto es la responsabilidad de nosotros, los seres humanos, como mayordomos de las cosas materiales que Dios ha puesto en nuestras manos. Vamos entonces al punto número 1 de nuestro podcast sobre las finanzas. Y en este episodio 1, donde comenzamos hablando de mayordomía bíblica. Punto número 1, la mayordomía bíblica. En Mateo 25, del 14 al 30, se nos cuenta una historia. Jesús cuenta una de las parábolas interesantes sobre los talentos. Y mientras recordamos esa historia, yo quiero invitarle a que usted piense cuántos talentos le ha dado Dios. Le ha dado capacidades, le ha dado habilidades, le ha dado talentos, le ha dado quizá recursos materiales, una familia, una carrera, muchas cosas. Y dentro de esas cosas, pues tenemos la capacidad de utilizarlas para poder avanzar por la vida, crecer, edificar, multiplicar y ayudar también a otros. Es importante el entender entonces la complejidad del tema de las finanzas, porque el corazón o el asiento de las emociones y la voluntad está muy involucrado con el tema material. Jesús en la parábola de los talentos se presenta como
un hombre rico que se va a ir de viaje y distribuye sus bienes y le da a 3 personas distintas diferentes montos de recursos. A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1, y cada uno de ellos interactúa con con los bienes que le han dado, con su asignación, de acuerdo con lo que interpreta de cómo debe ser la vida. Hace un momentito yo le decía, hay personas que son muy frugales, extremadamente frugales, o quizá el tema es avaricia o podría ser temor, y no se comen un plato de comida porque es más importante guardar el dinero. Hay otros que viven con una especie de pánico o un miedo de que se pueden quedar sin nada y quieren tenerlo y guardar y guardar. En algunos casos hay personas que se han muerto y otras personas disfrutan de esa riqueza. Es interesante cómo entonces nosotros abordamos el tema de la mayordomía bíblica, pero un mayordomo, aunque en nuestros tiempos ya no es muy usual, un mayordomo en la antigüedad es una persona que está encargada de manejar los recursos que no le pertenecen, y debe hacerlo con honestidad y debe hacerlo con pasión, con entrega, con buena voluntad y obteniendo los mejores recursos. Prácticamente es una especie de administrador de recursos que no le pertenecen, pero que los va a manejar como si fueran de su pertenencia, en el sentido de que va a cuidar de ellos, no los va a malgastar, no los va a utilizar mal, va a saber utilizarlos. Piense por un momento donde usted vive. Decimos mi casa, mi carro, mi ropa, mi carrera, mi empresa, mi negocio, mi oficina, mi familia. Hace 50 años o hace 100 años, otra persona vivía en esa casa donde usted vive, si la casa ya estaba construida antes. Y dentro de 100 años, cuando no estemos, otra persona le va a llamar a ese lugar mi casa. Cuando ponemos en perspectiva el tiempo, entendemos que los recursos materiales son de este planeta, que no nos lo vamos a llevar, que sin nada venimos y sin nada nos vamos a ir. Así dice la Biblia, lo dice Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. No podemos llevarnos nada de lo material, pero sí podemos administrarlo y podemos multiplicarlo y podemos edificar. Un aspecto muy importante, podemos ser de bendición a otros. Los que somos padres debemos pensar en edificar para nuestros hijos. Hay padres que están pensando: yo quiero que mis hijos crezcan para que me mantengan. ¿Sabe qué dice la Biblia? La casa y las riquezas son herencia de los padres. Nos toca a los padres dejarle herencia a los hijos. Ese es un aspecto fundamental que está escrito en el libro de Proverbios. Entonces, el tema de la mayordomía no solo es cómo hago para no gastar tanto, o cómo hago para ahorrar más, o cómo puedo convertir lo que tengo en una cantidad grande de dinero. No se trata solamente de eso, se trata de administrar de manera integral todos los recursos, tanto materiales como intangibles. Y dentro de estos recursos hay aspectos como el tiempo. El tiempo es muy importante. Tenemos un refrán de no perder el tiempo, ¿verdad? Y también, no solamente el tiempo, sino también las relaciones. Las personas que están cerca de nosotros son importantes. Las personas que están alrededor nuestro son importantes. Así que, pues, número 1, la definición de mayordomía es manejar los recursos entendiendo que no somos los dueños, somos administradores de lo que se ha puesto en nuestras manos. Todos los recursos, bendiciones y oportunidades que usted tiene, Dios se las ha provisto. Aprendamos a manejarlas apropiadamente. Número 2. ¿Cuál es el papel de Dios como dueño de todo? La Biblia dice en Salmo 24:1: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, Dios es dueño de todo, pero tiene una característica particular este aspecto, y es que Dios nos permite a nosotros interactuar con su mundo. Nos da la oportunidad, como el hombre rico en la parábola de los talentos, aunque ese Dios parece distante, parece que se fue lejos y desde allá interactúa con nosotros. Él nos permite a nosotros hacer uso de este planeta que le pertenece y de los recursos, incluso de nuestros propios recursos internos, nuestra mente, nuestra capacidad y todas las cosas que Dios nos ha dado. Eso quiere decir que nuestras posesiones, nuestros recursos no nos pertenecen, sino que somos mayordomos o administradores de lo que Dios nos ha dado.
El administrador en una empresa no es el dueño, pero sabe manejar los recursos y lo hace en beneficio del dueño de la empresa. Entonces, punto 1, la mayordomía bíblica es entender que no es solamente un recurso, son varios. Punto 2, Dios como dueño de todo, Él nos permite manejar las cosas, no son nuestras, pero tenemos acceso a muchos recursos, aunque no nos demos cuenta. Talentos, capacidades, oportunidades, personas, lugares sobre los cuales podemos interactuar. Tiempo, relaciones y recursos materiales. Recursos materiales puede ser un carro, una casa o puede ser dinero en efectivo. Aquí cuando hablamos de cómo manejar mis finanzas personales, tiene que ver con todo. Por ejemplo, en un negocio, que esta va a ser la segunda parte del podcast, cuando terminemos todos estos episodios, vamos a hablar de la persona de fe o del creyente y los negocios. En una relación de un negocio no es solamente el dinero y el producto, es en la interacción con otros donde crecemos. Y por eso el manejo de las finanzas y de los recursos es tan importante entender. Entonces, la mayordomía bíblica, Dios nos permite manejar las diferentes formas de recursos. 2, Dios es el dueño de todo y nosotros somos administradores. Y número 3, nuestra responsabilidad como seres humanos, como mayordomos que somos de los recursos. Y quisiera leer un versículo que está en el libro de Lucas capítulo 16. Lucas 16 del 10 en adelante dice así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Escuche esto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí el punto es: ¿dónde está nuestro corazón? Estamos entrando ya en el tema del carácter. ¿Cuál es la razón? ¿Dónde está la raíz? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuáles son los motivos por los que yo trabajo, por los que me levanto todos los días, por las razones por las que hago todas las cosas o por las que no trabajo? Hay personas que no quieren trabajar. Pablo dice en el Nuevo Testamento: el que no trabaje, que no coma. El Antiguo Testamento dice: el perezoso no quiere ni siquiera comerse lo que ha cazado. Es tan reactivo que no tiene iniciativa. Se espera que un buen mayordomo entonces sea proactivo, que busquemos las formas, que encontremos alternativas, que tengamos la iniciativa de buscar qué hacer con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Cuando Dios levanta a Moisés, le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y tenía una vara con la que se apoyaba para caminar en las montañas del desierto. Y entonces esa vara Dios la usa para hacer diferentes cosas. Pregunta: ¿qué está en su mano hoy? Quizá hay talentos, quizá hay oportunidades, quizá hay relaciones, quizá hay personas, quizá hay propiedades, puede ser que hayan fondos económicos o diferentes cosas. Hay que ver qué está y qué vamos a hacer con eso que Dios nos ha provisto. Así que en esta ocasión yo quiero recordarle que nosotros tenemos una responsabilidad, y a través de manejar bien lo que tenemos, ¿sí? De esa manera nosotros honramos a Dios y servimos a los demás. Si yo aprendo a manejar lo que yo soy y lo que tengo de la mejor manera, con eso voy a honrar a Dios y voy a ser de utilidad para otros también. Es importante que evaluemos entonces qué tengo, cómo lo puedo manejar lo mejor posible y cómo puedo ayudar a otros y honrar a Dios con lo que yo soy y con lo que tengo. No se trata solamente de un número en una cuenta de banco, no se trata solamente de un monto de billetes, sino que se trata de ser un mayordomo integral del tiempo, de las relaciones con las personas y de los diferentes recursos, no solamente financieros, sino de otra índole que Dios nos ha dado. Así que quiero invitarle la próxima semana que me acompañe en el episodio número 2 de esta serie, Aprendiendo a manejar los recursos. Así que le invito a que le dé like, le dé compartir, suscríbase a este canal porque va a haber mucho contenido que puede ser de edificación para usted. Y por supuesto, si quiere dejarnos un comentario o tiene alguna idea o alguna cosa de la que le gustaría que hablemos en este podcast, pues es bienvenida, y yo siempre le pongo atención a eso, así que espero su comentario. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.